Bueno, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Ahí están viendo la pantalla. Pachito, sí, sí se alcanza a ver. Listo, excelente. Bueno, muy bien. Me alegra mucho volverlos a ver eh, para poder dar inicio a esta sesión de un tema que en realidad me gusta mucho. Como habíamos colocado en nuestro post de Instagram, eh, el amor no se mide por los cromosomas, ¿sí? Y el síndrome de Down es un tema del que puede que a ustedes les guste pediatría, puede que a ustedes les guste la medicina interna, les guste la ortopedia, les guste la cardiología, endocrino, todo lo que ustedes quieran. El síndrome de Down tiene implicaciones en todas las especialidades de la medicina, así como muchas otras enfermedades. Pero ya vamos a ver que esta particularmente tiene ese algo que hace que todos debamos manejarlo en conjunto. Y sin duda, puedo decirles desde este momento que es uno de los temas más importantes que tiene la medicina y uno de los más lindos y que a lo largo de la historia ha tenido una trascendencia impresionante. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Me presento. Mi nombre es Juan Francisco Guevara, actualmente en semestre 14, interno Julia de Pediatría y bueno, de nuestra Universidad de La Sabana para poder dar inicio con esta sesión. Muy bien. Como referencias bibliográficas para traerles la más reciente información de muy buenos consensos de expertos, guías de manejo y demás aspectos internacionales, ya que en Colombia pues no contamos precisamente con una guía para el síndrome de Down. Existen ciertas cosas que se mencionan en nuestra guía de neonatos, de lineamientos nacionales que pues ya tiene sus años, pero digamos que las recomendaciones no son tan extensas y son muy En el día de hoy les pequeñas, traigo ¿vale? una super rutina Entonces, enfocada en piernas y glúteos. Vamos a estar necesitando aquí, algo de ahí, equipo. En mi caso, dos mancuernas de 15 libras. eso, gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar con ello. Como tabla de contenido vamos a tener estas 6 secciones de la temática. Al final de la sesión, como es de costumbre, vamos a compartir nuestro PDF de la sesión para que puedan tener cada una de esas tablas que les iré mostrando, que les puede ser de utilidad en algún momento para que los tengan como un fácil recurso en sus rotaciones y obviamente en la práctica clínica eventualmente. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con nuestro primer aspecto, los aspectos preliminares, las bases conceptuales, patogenia y riesgo de esta condición médica. Entonces, existe un concepto muy importante que son las anormalidades cromosómicas. De pronto ustedes han escuchado algo que se llaman aneuploidías, es lo mismo. Estos son causas de malformaciones congénitas que usualmente involucran uno o más órganos sistemas, ¿sí? O sea, que pueden involucrar el oído o el sistema nervioso y demás, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo en cuenta como un concepto supremamente importante que iremos mencionando a lo largo de la presentación y tener en cuenta que estas aneuploidías tienen dos hallazgos característicos y son la discapacidad intelectual y la talla baja. Son casi vistos en la totalidad de las aneuploidías y toca tenerlo presente. Hay algunos otros, bajo peso al nacer, las dismorfias y la falla de Medro, o mejor dicho, la falla de conseguir un peso adecuado. Este es el código de un portal muy importante que es el MIM, ¿sí? Es un portal dedicado a enfermedades precisamente genéticas, raras, e incluso las huérfanas y demás están codificadas en este portal MIM. Y el síndrome de Down es, por definición, la anormalidad cronosómica o aneuploidía más común entre los nacidos vivos, ¿sí? Se dice que uno de cada 714 casos, imagínense, o sea, la probabilidad es alta, ¿sí? Y la más frecuente forma de discapacidad intelectual causada por aberraciones cromosómicas demostrables. Es muy importante conocer del tema. Estoy seguro que todos en nuestra vida hemos visto a una persona que tenga síndrome de Down e incluso no podemos descartar que alguna persona en nuestras familias lo tenga o lo haya tenido.
Entonces, esta condición tiene varios subtipos citogenéticos. Debemos quitarnos de la cabeza que el síndrome de Down es lo mismo que trisomía 21. Eso no es cierto. La trisomía 21 es la forma más frecuente del síndrome de Down y se da en el 95% de los casos. Aquí lo encontramos. La trisomía 21 es esto, ¿sí? Tener 3 cromosomas tipo 21. ¿Listo? Eso es. ¿Eso por qué ocurre? Porque tenemos esta gráfica y es que existe un error en esta fase de la meiosis que se llama la no disyunción. Eso tiene unas ciertas implicaciones, un poco más de explicación genética alrededor, pero para que lleguemos al mismo resultado, puede ocurrir bien sea en la meiosis 1 o en la meiosis 2, en la división para 2 o 4 células respectivamente, en el mecanismo reproductivo del ser humano, ¿sí? Esos errores pueden ocurrir por la distribución de los cromosomas entre los gametos y por eso mismo ocurre esta condición médica, ¿vale? O también puede ocurrir en la mitosis, pero esto no es tan frecuente, ocurre en el 5% de los casos tan solo. Y bueno, entonces, en aproximadamente el 90% de los casos el cromosoma 21 se origina de la madre, ¿sí? Y de ahí vamos a relacionarlo con lo que empezaremos a ver entre los factores de riesgo. Muy bien, y aquí está la edad materna. Lo más importante del síndrome de Down es la edad materna, es el riesgo número uno. ¿Por qué? Porque a medida que van pasando los años, la calidad de los gametos de la madre comienza a verse, digamos que disminuida. Esa distribución cromosómica a lo largo de la división meiótica hace que cambie con el paso del tiempo. En específico, desde los 35 años es cuando se comienza a ver un mayor riesgo de tener algún hijo con síndrome de Down. Aún así, obvio, nosotros tenemos que desde que la mujer cumple 18 años, desde ese punto el riesgo empieza a incrementar a lo largo de la vida, ¿sí? Llegando a ser incluso uno entre cada 15 en mujeres que tengan su gestación a los 49 años, ¿sí? Es a donde se tiene la mayor cantidad de casos, para que, digamos, lo tengamos presente, sobre todo en los casos preconcepcionales y atención a madres que ya tengan una edad que sobre todo sobrepase los 35 años y se tenga un mayor riesgo. Muy bien. De pronto esto lo hayan escuchado y es uno de los 3 mecanismos más importantes para que surja el síndrome de Down y es la translocación robertsoniana. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos, aquí voy a hacer una ampliación, 2 cromosomas acrocéntricos. ¿Eso qué quiere decir? Los cromosomas 21 son acrocéntricos, mejor dicho, que tienen una cabecita, ¿sí? Y sus brazos cortos son muy pequeños, que son esas 2 cabecitas, mejor dicho. Puede existir la posibilidad que en el proceso de la distribución cromosómica se pierdan esos brazos cortos, ¿sí? Y se junten 2 brazos largos, que es lo que estamos viendo acá. Eso es lo que nosotros conocemos como una translocación robertsoniana balanceada. Existen otros tipos de translocaciones robertsonianas un poco más complejas, pero esta es la más frecuente de todas entre todos estos subtipos de translocaciones robertsonianas. Digamos, ¿qué tenemos? La translocación más frecuente es la que ocurre entre los acrocéntricos 14 y los acrocéntricos 21, que son tan chiquitos entre ellos que son tan susceptibles de que pierdan sus brazos cortos y queden pegados entre ellos. Eso es lo que puede suceder para que lo tengamos en cuenta. Por eso, la persona tendrá 46 cromosomas. No habrá una trisomía 21, pero existirá un cromosoma 14 que contendrá los brazos largos del 14 y del 21
promoviendo el origen del síndrome de Down. Bien. Curiosamente, a diferencia de la trisomía 21, este no se relaciona con la edad materna y suele ser heredado por el padre. Aquí sí es importante el caso de los hombres. De todas formas, no es algo frecuente, como les digo, pero es una, digamos, un tipo citogenético para que esto ocurra. Muy bien, y esto es otra forma por la cual puede ocurrir. Muy bien. La tercera más importante es el mosaicismo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos un grupo celular y otro grupo celular en la misma persona. O sea, es como si ustedes tuviesen un set de cromosomas de 46 en total, o sea, algo normal, digámoslo así, a nivel genético, y otro set de cromosomas en demás células de su cuerpo que tenga trisomía 21, ¿sí? Entonces, ustedes viven con dos tipos de células al mismo tiempo. Esas son personas que tienen mosaicismos, ¿bien? Eso que provoca que no sean rasgos tan característicos del síndrome de Down, que sean hallazgos, incluso se han visto noticias que son hallazgos incidentales, y también tener presente que este tipo citogenético se estima por sangre a partir de un cariotipo o análisis de microarreglos. Eso va a ser muy importante ahorita que veamos la parte del diagnóstico. Sin embargo, esto es muy poco frecuente en comparación a los otros subtipos que ya hemos visto. Hay otras formas infrecuentes que, como les decía, existen más translocaciones robertsonianas, existen duplicaciones del brazo Q, y duplicaciones intersticiales del cromosoma 21. Esas son cosas que son mucho más avanzadas, mucho más genéticas. Sin embargo, las tres más frecuentes son estas, ¿sí? La trisomía 21 relacionada con la edad materna, la translocación robertsoniana, que viene principalmente relacionada con los gametos paternos, y el mosaicismo. Esos son los tres más importantes. Muy bien. ¿Qué tenemos? Vamos a hablar de los factores de riesgo a priori, ¿sí? O sea, aquellos que dependen según los padres. Entonces, vamos a ver, una pareja que no tenga historia en sus familias ni personal de síndrome de Down. En esos casos, el riesgo se estima según la edad materna a la fecha esperada del parto. ¿Bien? Y punto. Los demás riesgos no son tan relevantes. Cuando hay una pareja que tiene una concepción causada por trisomía 21, o sea, que tuvieron un hijo con trisomía 21 en el pasado. Entonces, en esos casos, se considera un evento esporádico en los padres y no se piensa que el riesgo en un próximo hijo, la madre ya cumple 35 años más, ya que entran en los demás casos. La pareja con concepción previa o que tenga un miembro de la familia con un mosaicismo, ¿sí? Entonces, en esos casos, de nuevo, son errores posigóticos y no se considera que tengan un alto riesgo aquellas personas que tengan en sus familias o hayan tenido como y en esos casos sigue siendo el mismo riesgo, la edad materna. Pareja que haya tenido una concepción previa o que tenga un miembro de la familia con síndrome de Down, pero distinto, con una translocación robertsoniana desbalanceada. En esas situaciones, los padres de un hijo, ¿sí?, que tenga esto, deben buscarse entre estos dos casos. Los familiares que dependen del sexo del portador, ¿sí?, es mucho más riesgoso que la madre sea la portadora de la translocación parcial, ¿sí?, a que el padre lo tenga, ¿sí? Sin embargo, es más frecuente que el padre tenga estas translocaciones en comparación a las mujeres, ¿sí? Entonces toca tener eso presente, que si una translocación robertsoniana ocurre en la madre, es mucho más probable de que llegue a verse afectado el hijo. Y cuando ocurren de nuevo, es simplemente relacionado a la edad materna. Como pueden ver, la edad materna es algo prácticamente que transversal entre sus factores de riesgo. Y es por eso que nosotros debemos pensar en las gestaciones de alto riesgo, ¿sí?
Para eso, revisar los tamizajes de las anormalidades cromosómicas, ¿sí? Que casi siempre es lo que nosotros denominamos la ecografía de la semana 11 a 14. Sin embargo, hay muchos otros recursos que ahorita les expondré para que los tengamos presentes y que aún así en Colombia pues no es que los tengamos muy bien arraigados, pero ya ¿sí? Al menos una anomalía fetal mayor o dos menores en la gestación actual. Eso es muy importante porque cuando se identifican a nivel ecográfico es altamente probable de que exista una neuploidía y pues la más frecuente es el síndrome de Down. La historia gestacional complicada por una trisomía fetal también es importante tenerla presente. Una trisomía fetal hablamos de cualquiera de las importantes, o sea, Down, Patau, Edwards, todas estas sí siguen siendo gestaciones de alto riesgo y que pueden implicar un riesgo adicional para que se presente síndrome de Down en el hijo. Y contar con una translocación, inversión o neuploidía cromosómica o un padre con alguna de estas. Obviamente, eso es importantísimo. Si el padre o la madre tienen alguno de estos trastornos cromosómicos, pues ya veríamos un mayor riesgo. Bien, el tamizaje. Para esto, nosotros, ¿qué queremos hacer? Que antes del nacimiento sepamos si el niño tiene síndrome de Down o no. ¿Por qué es importante hacer una detección temprana? Porque la prevalencia es alta, ¿sí? Ya lo vimos en la epidemiología, porque incrementa con la edad materna avanzada, porque tiene una carga de enfermedad importante no solo para el paciente, sino para su familia y para la posibilidad de gestación y de crianza, o bien de la finalización voluntaria del embarazo, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener presente. Se recomienda siempre que el tamizaje ecográfico se realice en Colombia entre las semanas gestacionales 11 a 14. Sin embargo, la ACOG también lo recomienda en todas las gestantes en su primer trimestre, ¿sí? Toca tener eso presente, pero se sugiere mucho más la opción de un diagnóstico invasivo inicial, ¿sí? Entonces, ahí es donde entramos con una dicotomía y es basarnos entre los lineamientos nacionales y revisar también qué es lo que están haciendo afuera, ¿sí? Desde ya, decirles la ecografía de la semana gestacional entre las 11 y las 14 es en Colombia el método diagnóstico por excelencia, método de tamizaje por excelencia que se tiene a nivel nacional para esta condición médica. Para eso, nosotros, ¿qué tenemos? Una asesoría para la prueba, para que las personas conozcan todas estas particularidades, que sepan la diferencia entre una prueba de tamizaje y de diagnóstico, que pues eso es una diferencia conceptual muy importante, porque a diferencia de un examen invasivo, nosotros con una ecografía estimamos un riesgo, ¿sí? Un riesgo entre tantos miles, entre tantos cientos de nacidos vivos para decirle al padre o a la madre su hijo tiene que presentar síndrome de Down. Y es la opción de, eso, de decidir sobre eso y obviamente eso es un tema bien importante que no lo vamos a abordar propiamente en nuestra presentación, pero sí es algo que me gustaría generarles ahí la cuestión si consideran en realidad ético realizar la finalización voluntaria de la gestación cuando se tiene un diagnóstico prenatal o bueno, un tamizaje prenatal también de síndrome de Down, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Los riesgos que implican los procedimientos diagnósticos invasivos deben conocerse, son bajos, pero pueden ocurrir. Las implicaciones de tener un niño con síndrome de Down, las detecciones de otras aneuploidías, no solamente el síndrome de Down, sino también tenemos al síndrome de Patau y Edwards y otras adicionales que pueden ser importantes en estos tamizajes ecográficos y diagnósticos invasivos. Compartir las probabilidades numéricas, la opción de adopción y la de continuar o no con la gestación es importante, evitar juicios de valor, ¿sí? Y proveer recursos de grupos locales, ¿sí?
Las personas no deberían quedarse solas cuando estos tamizajes de alto riesgo o el síndrome de Down. Muy bien. Entonces no lo olvidemos. Existen múltiples opciones de tamizaje más allá de la ecografía, eso ya se los he venido diciendo, pero aún así quisiera mencionarles. La ecografía también se le llama translucencia nucal. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un espacio que existe ecográficamente, como dice su nombre, en la nuca del niño. Ese espacio medular se puede medir y si es mayor a 4 milímetros, tiene, digamos, cierto mayor rendimiento para poder hablarse de un mayor riesgo de síndrome de Down. Pero cuando nosotros lo combinamos con biomarcadores, es aún mejor el potencial que se tiene para la detección prenatal. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos de biomarcadores disponibles? Depende de cada uno de los periodos en los cuales nosotros nos encontremos, ¿sí? Entonces, si hablamos del primer trimestre, en esas situaciones, es donde tenemos, digamos, un muy buen rendimiento con algo que se llaman los PAP-A, la fracción beta de la eh, eh, gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Esos dos son muy importantes, sin embargo, se ha visto que combinarlos con más biomarcadores mejora mucho más la probabilidad de estimar el riesgo de la gestación para síndrome de Down. Entonces, para que los conozcamos, existen varios métodos por los cuales uno podría eh, evaluar en la madre. Estos biomarcadores se pueden hacer en la madre, se pueden hacer en el líquido amniótico, pero lo más importante es que es combinar la translucencia nucal con PAP-A, ¿sí? Que es un biomarcador importante, junto con la gonadotropina coriónica humana en su fracción beta, la alfa-fetoproteína, estos otros dos que son el UE3 y el DIA. Son biomarcadores que no son tan conocidos en Colombia, sin embargo, en otras partes del mundo sí es un método importante para soportar el tamizaje del síndrome de Down. Aquí tenemos también otra opción que es gigante, la evidencia que se ha tenido en los últimos años y que en lo personal me parece súper novedosa, y es realizar en la sangre materna el análisis de ADN de células libres, ¿sí? Se tiene un rendimiento impresionante. O sea, ustedes pueden ver aquí 99.2%, incluso se ha visto que tiene muchísimo rendimiento, tanto que se utiliza de forma secundaria al tamizaje casual de una ecografía, ¿sí? Si ustedes lo quisieran hacer, estaría perfecto, ¿sí? Se hace usualmente en la semana 10 o más allá de la semana gestacional 10 para poder evaluar estas células libres y su ADN. Si se llegase a encontrar estas células afectadas del feto que se escapan por la comunicación placentaria entre madre e hijo, pues ahí es donde se obtienen estas células, ¿sí? Simplemente de una toma de un brazo y ahí se encontrará ese material genético. Muy bien. Entonces, en resumen, escoger un biomarcador. Tenemos al primer trimestre, segundo trimestre, ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos gestaciones múltiples? Bien, en el primer trimestre vamos a usar al PAP-A, ¿sí? Junto con la fracción beta o completa, es mejor la beta en rendimiento de la gonadotropina coriónica humana, y estos respectivamente se van a encontrar el PAP-A muy disminuido y la gonadotropina coriónica alta, ¿sí? Eso es lo que se va a ver. Se pueden estimar desde la semana gestacional 9. Eso es, en resumen, lo que nosotros deberíamos poder hacer a nivel de biomarcadores, ¿sí? Haciéndolo de forma transversal junto con la ecografía, siempre y cuando ésta se encuentra en la 11 y 14, que es cuando se puede medir la translucencia nucal. El segundo trimestre, deberíamos medir la alfa-fetoproteína.
también el UE3, las gonadotropina colinérgica humana de nuevo y la inhibina A. Esos son los más importantes, ¿sí? Sin embargo, el rendimiento que empiezan a tener estos ya no es tan bueno a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Por eso, digamos que se recomienda mucho más que si no se hizo la ecografía entre la semana 11 y 14, se prefiera un análisis con biomarcadores de forma cuádruple, o sea, estos 4 que les estoy mencionando en esta fila, en lugar de hacer una ecografía, porque ya la translucencia nucal ya no tiene un buen rendimiento en ese momento, ¿sí? Entonces, como pueden ver, desde la semana 15 hasta la 18 es cuando se puede realizar sin ningún problema la medición de estos en la sangre de la madre. La gestación múltiple. En estas situaciones se prefiere el análisis del ADN de células libre. Bien, ahí, como les había mencionado, se encuentra un rendimiento impresionante y que ayuda bastante. Sin embargo, no hay tan buena evidencia en estos casos y por eso la evidencia es limitada y también la ecografía no tiene un buen uso en estos casos. No importa que se encuentra en el primer trimestre, la ecografía 11 a 14 en gestaciones múltiples, o sea, de 2 o más fetos, no es tan útil. Y en el caso de todas las gestantes, de nuevo, si ustedes lo pueden hacer, es una opción muy buena hacer el análisis de ADN. Y el diagnóstico, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer de forma prenatal y esto se obtiene por las vellosidades coriónicas, una, una muestra de ellas. ¿Sí? Ese es el examen propiamente durante el primer semestre del embarazo, semestre. Y en el resto de meses del embarazo se obtiene con la amniocentesis. Bien, en esos casos, uno que debería revisar, claro, están esas dos muestras. El cariotipo es lo mejor que se puede obtener. Los microarreglos son más útiles en otras enfermedades y el cariotipo en estos casos es lo mejor que hay. O sea, el bandeo G es lo más importante y cuando se obtienen ya las muestras, bien sea de vellosidades coriónicas en el primer trimestre o en el segundo trimestre por amniocentesis, ya, mandarse a cariotipo y con eso basta. El diagnóstico al nacer. Nosotros podemos identificar las características típicas de la dismorfia, como se les dice, aunque ese término se me hace muy pesado para hablar del síndrome de Down, por lo que yo prefiero llamarlo unas fases características del síndrome de Down que comparten 10 claves. Aquí las encuentran en la presentación, desde su perfil facial plano, las fisuras palpebrales inclinadas, todo lo que encuentran ahí es lo que se puede ver en un neonato con síndrome de Down. Sin embargo, eso no es que sea así ya, no. Nosotros debemos ser lo más objetivos posibles. Entonces a estos niños se les debe confirmar de nuevo por cariotipo. Hay otras alternativas como el FISH para la trisomía 21 o incluso hay PCRs que pueden acelerar el diagnóstico, pero aún así no tienen la suficiente capacidad diagnóstica para poder decir que con estas bastaría. O sea, que si ustedes quieren acelerar el diagnóstico con un FISH o una PCR, aún así en un futuro les va a tocar hacer un cariotipo porque es el único método diagnóstico que les va a confirmar verdaderamente que el niño tiene o no síndrome de Down. Por eso, ante la clínica, su impacto, ¿sí? Ver cómo las personas, ¿sí? Tienen un rango muy variable de presentación, ¿sí? Que tienen algunas una afectación muy leve, que pueden trabajar, incluso que pueden tener familias, que pueden ir al colegio, ¿sí? Pero hay unas que son muy, muy limitadas, son muy dependientes. Entonces tenemos un espectro clínico inmenso del síndrome de Down. Hay personas que pueden ir en silla de ruedas, hay personas que pueden caminar por sí solas, hay personas que pueden ser tranquilas, hay personas que pueden ser más bien agitadas. Entonces esa variabilidad
en su espectro, en su impacto clínico, es lo que nos llama tanto la atención. ¿Qué encontramos? Que hay un fenotipo clásico, ¿sí? Casi que cualquier persona puede reconocerlo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que encontramos con mayor frecuencia en el síndrome de Down? ¿Qué es lo que llama siempre tanto la atención y que en la medicina hemos visto que es más frecuente? Son tres cosas. Tener las fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba, los famosos pliegues epicánticos y la braquicefalia. Son esas tres cosas lo más frecuente que existe. De resto, ustedes pueden encontrar todo lo que están viendo aquí en esta presentación, pero para eso lo mejor es verlo en una imagen. ¿Sí? Ahí está. Entonces, es una braquiocefalia. Esta es una cabeza pequeña, ¿sí? Un encéfalo, perdón, un cráneo, que su configuración sea pequeña, pero tiene una característica atrás muy importante y es que es plana. ¿Mm? Eso es importante y es una de las tres cosas relevantes del síndrome de Down. La otra, tener los pliegues epicánticos, ¿sí? Que son los ojitos de estos pacientes, ¿sí? Es lo que ustedes estados de globos oculares, perdón, en globos oculares, eh, y también los pliegues palpebrales. Esos son los tres hallazgos típicos. Sin embargo, hay otras cosas y ustedes lo pueden notar fácilmente. Es la implantación baja de los pabellones auriculares, por ejemplo, el estrabismo, el hipertelorismo, también es importante, o sea, tener los ojos distanciados entre sí, una cavidad oral pequeña con macroglosia, o sea, una lengua grande, y con dientes pequeños, ¿sí? Y que se distancian entre ellos por espacios interdentales. Eso es el fenotipo clásico de la cara de una persona con síndrome de Down y que es lo que uno identifica desde el nacimiento, ¿sí? Obviamente, además de la parte neurológica, de la parte cardiovascular y de la parte gastrointestinal que iremos viendo a mayor detalle. Este gráfico resume muy bien cómo pacientes. Ustedes pueden encontrar de todo, desde el hipotiroidismo, malformaciones cardiovasculares, malformaciones gastrointestinales, que si a ustedes les gusta historia, hay casos muy interesantes de cómo en los años 50 a 70 se tuvieron casos de estenosis duodenal y atresia duodenal en niños con síndrome de Down y los médicos aconsejaban a los padres a que no naciesen sus hijos, porque al parecer esas cosas no eran compatibles con la vida. Hasta que una persona decidió hacer un procedimiento quirúrgico que corregía esos aspectos gastrointestinales de estos niños. Cosas muy interesantes que surgen en la historia de la medicina y ahí están mencionadas, digamos, en los anales de nuestra historia. Muy bien. También tenemos a de las manos, ¿sí? Tenemos como entre los cuatro últimos dedos de las hayas, malformaciones en las ángulos de esos, que pues obviamente la infertilidad de los músculos abdominales por ninguna otra razón, la típica hipotonía, obviamente, el retraso global
del neurodesarrollo en muchos casos de características leves a severas, y el espacio de la sandalia, que es un espacio vital entre los pies, entre el primer y segundo dedo de los pies, que forma así como las sandalias, y que es típico también encontrarlo en estos niños. En sus manos también ustedes pueden encontrar lo que llaman el pliegue simiano, que nuevo es un término que se me hace un poco, pero es mejor dicho tener un pliegue transversal horizontal que cubre toda la palma de la mano de estos niños. Bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos en lo clásico de la Hola, clínica de estos Pacho. niños. Pacho. Entonces, nosotros, ¿qué debemos empezar a hacer? Como dijo una profesora en una rotación de pediatría, si usted quiere aprender de síndrome de Down, si usted quiere aprender de pediatría, perdón, debe conocer al síndrome de Down. Porque ustedes tienen que ir a las cosas que se imaginen en un solo. Pues vamos a ir de cabeza a pies, evaluando cada una de las cosas y que nos va a ayudar. Existe algo muy interesante para la relación, y es una estudia de la Americana de Pediatría. Sí, ahí, cuéntame. Pacho, es que se te está cortando mucho. ¿Ahí me están escuchando? A ver, ya miramos por acá. ¿Aquí me escuchan mejor? Sí, creo A ver, que ahí miramos ya. por acá. Vale, gracias. Gracias ahí por avisarme. Muy bien, entonces, entre estos 3 paneles de la Academia Americana de Pediatría es simplemente para que lo tengan de resumen cuando ustedes quieran consultar de nuevo este documento. Habla de cabeza a pies, todo lo que toca averiguar y todos los controles que se deben hacer en un niño con síndrome de Down, literalmente, desde el aspecto prenatal hasta su inicio de la transición a la vida adulta. Muy bien, entonces ahí están, se los dejo para que empecemos a hablar de cada uno de ellos en específico. Entonces vamos, como les decía, de cabeza a pies. La discapacidad intelectual. Un rango muy variable, ¿sí? Sí, es cierto. Se ha visto que es difícil evaluar a estos niños y catalogar a una persona por un coeficiente intelectual, pero las habilidades que se tienen en lo que respecta como un desarrollo equitativo de las capacidades motoras, cognitivas y demás, se ven comprometidos en el síndrome de Down. Sin embargo, se ha visto que los niños pueden ser habilidosos en determinadas cosas, ¿sí? Y sean muy buenos en una de ellas, pero en las demás sí puede que tengan un compromiso bastante amplio. Es por eso que nosotros llegamos a tener, desde los casos leves, un compromiso de un coeficiente intelectual de 50-70, que eso de por sí es menor que la población en general. Y también revisar que esto se empieza a notar desde el primer año de vida del niño, ¿sí? Y si ustedes lo quieren comparar con las personas de su misma edad, prácticamente que el niño se demora el doble en conseguir los hitos del neurodesarrollo en comparación a las personas de su misma edad, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahí están enunciados. Asimismo, toca tener presente qué es lo que más se afecta en el síndrome de Down. Los déficits cognitivos, o sea, armar palabras, la memoria verbal a corto plazo y la memoria explícita a largo plazo. O sea, que la persona les pueda contar cosas de su vida, ¿sí? La persona puede que reconozca quiénes son sus padres, quiénes puede que sean sus hermanos, pero más allá de eso, por ejemplo, decir su fecha de cumpleaños y demás, son cosas que se ve en el promedio de los pacientes como lo más comprometido en su discapacidad intelectual inherente al síndrome de Down. Sin embargo, hay casos de casos, ¿sí?
únicamente un tercio de los pacientes tienen la misma comprensión y producción lingüística que su edad mental, ¿sí? Entonces, como les digo, esto es muy variable, pero para que conozcamos, no todos los casos van a estar severamente comprometidos y van a haber muchas situaciones en las que las personas podrán comunicarse sin ningún problema con alguno de nosotros y tener costumbres que no van a tener ninguna limitación, como podríamos ir nosotros a alguna fiesta, poder ir nosotros a comprar a un supermercado y demás, no va a haber ningún problema en hacerlo. Pero sí hay algo muy importante y es la parte de la salud mental, lo psiquiátrico. Es más frecuente que los niños se afecten, ¿sí? Que su salud mental no esté tan bien. En su gran mayoría, ¿qué es lo que se encuentra? ¿Sí? Lo que más vemos es lo conductual disruptivo. El principal de todos, el TDAH, ¿sí? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Hay otros que son menos frecuentes, mucho menos frecuentes, que son el oposicional desafiante y las conductas agresivas. Sí, pueden suceder. De pronto, alguna vez ustedes lo hayan visto, ¿sí? Pero esto no es tan frecuente. Ocurre en el 17.6% de los casos, pero es considerable. ¿Mm? Tener a un niño con TDAH y además el tema del síndrome de Down por su aprendizaje y la posibilidad de pues, llegar a algún momento en su vida adulta a poder tener una vida, como nosotros diríamos, mal, pero se dice una vida normal. Eso es algo que tiene un aspecto sociocultural tenaz, ¿sí? Pero que nosotros tenemos el deber de poder ayudar a estas personas y a sus familias, sobre todo, a esos cuidadores, para poder llegar a redes de apoyo buenas y que puedan conseguir esto a través de buenos mecanismos de aprendizaje y escuelas que se dedican a ello y a explorar a qué son buenos cada uno de ellos. Muy bien, también tener muy presente la depresión, sin duda alguna, en especial en los adultos con síndrome de Down. En los niños no se ve tanto, pero acuérdense, el síndrome de Down no es algo pediátrico solamente. Sí, nosotros, pues es un diagnóstico prenatal incluso, pero esto va más allá, ¿sí? Y estas personas en algún momento van a ser adultas. Ahorita veremos temas de expectativa de vida y demás, y desde la pediatría somos los encargados de entregarle bien a un niño o un adolescente con síndrome de Down a la vida adulta, ¿sí? Somos esos responsables. El autismo también se puede ver en un 7% y hay algo que se ha sugerido pero no se ha estandarizado, que es un trastorno desintegrativo del síndrome de Down, que eso, digamos, que es una combinación multifactorial de las cosas propiamente características de esta aneuploidía y cómo las personas se comportan en la sociedad teniendo síndrome de Down, pero no es algo estandarizado con unos términos claros, una lista de chequeo, pero se ha propuesto para que se tenga en mente y no se clasifique como un trastorno depresivo mayor y demás, sino algo propiamente del síndrome de Down, algo que se explica por una condición médica clínica. La enfermedad de Alzheimer. Sí, esto no es algo de niños, pero de nuevo, esta es una enfermedad que es transversal para la medicina. Las personas con síndrome de Down, cuando lleguen a la vida adulta, tendrán desde los 35 años indicios de la enfermedad, llegando a afectar hasta el 75% de los pacientes que lleguen a los 65 años, ¿sí? Entonces, desde los 35 años de vida de estas personas, el tema de la memoria declarativa va a ser muy difícil incluso, ¿sí? Y eso es lo que se convierte también en una gran carga para sus familias, si ustedes lo quieren medir incluso. Y carga no quiere decir que sea algo que nos impida que estas personas puedan desarrollarse en la sociedad, ni mucho menos, sino que también toca pensar en la familia y no es algo fácil cuando se tiene un niño que está severamente comprometido por el síndrome de Down y uno comience a ver estas cosas, ¿sí? Entonces toca tener eso presente y la razón para que esto ocurra es porque en el cromosoma 21
existe un gen que es el precursor del amiloide, ¿sí? Y al tener 3 cromosomas y no 2, pues vamos a tener el doble de riesgo, mejor dicho, para que el amiloide surja y se deposite en las neuronas y el resto es historia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. También, importante, que cuando se tenga a una persona con síndrome de Down, es importante monitorizar su deterioro cognitivo a lo largo de su vida, realizar tamizajes tiroideos y la depresión mayor. Todo eso está contemplado en los paneles de recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría desde que el niño es tan niño que ustedes piensan que es prácticamente imposible que tenga un deterioro cognitivo a esa edad de su vida. Y empiezan a verlos si nosotros no actuamos a tiempo y por eso es la importancia de tener tan en mente que esto pueda llegar a ocurrir. Ahora, nosotros, ¿qué más podemos llegar a ver? Que el deterioro de estos pacientes a nivel cognitivo y por la enfermedad de Alzheimer no es solamente explicado, sí, por lo del amiloide y demás. Se ha visto que en murinos, o sea, en modelos de ratones, se ha encontrado una pérdida de las neuronas de la hormona liberadora de gonadotropinas, algo muy curioso y que se ha convertido en un campo de investigación muy interesante para que las personas que les gusta este tema sepan que en un futuro esto puede ser uno de los futuros blancos de acción para evitar o retrasar el deterioro cognitivo de un paciente con síndrome de Down. Y es actuar a nivel central y estimular la acción y el origen de las células células liberadoras de gonadotropina, ¿sí? Eso obviamente se encuentra a nivel hipotálamico, ¿no? Entonces imagínense cómo es ese campo de investigación, algo supremamente interesante y que tienen unos artículos que obviamente van más allá de esta presentación. Vamos en el cuello. La inestabilidad atlantoxoidea es algo que es importante por los aspectos ortopédicos que esto trae. Se puede subluxar la columna cervical de estos pacientes, ¿sí? Es por eso que también esta es una vía aérea compleja, además de aspectos anatómicos de entrada como la macroglosia y demás, ¿sí? También estos pacientes pueden llegar a tener compresión medular en algunos casos, ¿sí? Y que deberíamos realizar una toma radiológica para identificar esta inestabilidad, este tamizaje, poderlo hacer, porque los niños que tengan esta inestabilidad deben ser manejados con mayor cuidado y realizar un concepto paralelo con ortopedia infantil. Bien, entonces eso es importantísimo. ¿Cómo se diagnostica esto? A través de una radiografía lateral del cuello, como estábamos viendo ahorita, existen unos parámetros que pues obviamente lo manejan más los ortopedistas. Aquí hablamos para tener en mente que esto hace parte del síndrome de Down y que debería realizarse esta radiografía de una vista AP, una odontoides y una lateral para poder revisar esa inestabilidad o subluxación de la persona, ¿sí? Sobre todo, esto empieza a llamar mucho la curiosidad. Muchas personas pueden obviar que el cuello de un paciente con síndrome de Down puede verse afectado, pero cuando empiezan a tener manifestaciones mielopáticas en miembros, ¿sí? Eso llama mucho la curiosidad. La resonancia magnética también es de ayuda, sobre todo cuando existe compresión medular, o sea, cuando existen esos síntomas mielopáticos. Lo oftalmológico. Sin duda alguna, los trastornos refractivos. Es muy frecuente encontrar a nuestros niños con síndrome de Down con gafitas, ¿sí? Tienen de un 35 a 76% de los casos miopía, astigmatismo, también pueden tener estrabismo hasta en el 50% de los casos. Es un hallazgo típico, ya lo vimos en la imagen ahorita de resumen. También pueden tener nistagmo e incluso cataratas neonatales, ¿sí? Entonces, a estos niños, sí, uno les puede ver sus facies características cuando nacen, pero eso no quiere decir que no se les haga reflejo rojo y demás, porque ahí mismo se les pueden identificar cataratas neonatales y se les trata igual que otra persona. Para aquellas personas que les guste el tema oftalmológico, aquí se abren de nuevo las puertas a que el síndrome de Down no discrimina entre especialidades. Aquí está. Entonces, con el paso de los años, incrementa la frecuencia de estos trastornos oculares y
De los 5 a los 12 años de vida, hasta el 80% de los niños llegan a tener alguna afectación en sus ojitos de alguna u otra manera. Muy bien. Y ojo con el desarrollo de glaucoma. El síndrome de Down es un factor de riesgo para desarrollarlo. Muy bien. Por eso, todo neonato con síndrome de Down o antes de los 6 meses debe contar con una evaluación por esta especialidad sí o sí. También tener una revisión anual de sus ojos es importante, eso no necesariamente por un oftalmólogo, sino en un mismo consultorio por alguien que sepa, tenga experticia de cómo hacerlo y que nunca se nos olvide revisarlo, ¿sí? Hasta los 5 años debería hacerse anualmente y de ahí en adelante comienza a distanciarse el control, teniendo en cuenta que prácticamente ya la grandísima mayoría a los 12 años va a requerir alguna ayuda con sus ojos. Problemas otoacústicos, ¿sí? Del 38 al 78% van a tener afectación auditiva, ¿sí? Es por esto que, de nuevo, no se les debe manejar como niños especiales, son como cualquier otro niño. Y por eso los neonatos con síndrome de Down también se les debe hacer su evaluación otoacústica sin problemas, ¿sí? Revisarla siempre y realizarle un control que se distancia de 6 meses, hasta los 5 años y de ahí de forma anual. ¿Por qué? Porque ahí empezaremos nuestro enlace con otorrino, ¿sí? Entonces, si ven, ya tenemos por aquí a los neurólogos, a los ortopedistas, a los oftalmólogos, a los otorrinos, todos en algún momento van a cruzarse con un caso con síndrome de Down. Aquí tenemos los niños con síndrome de Down tienen mayor riesgo de enfermedades infecciosas en su aparato respiratorio. Una de las más importantes es la otitis media, ¿sí? A repetición. Y puede que sea multifactorial por aspectos anatómicos, como también por su parte de inmunodeficiencia, que a veces puede ser combinada. Ahorita lo revisaremos. La pérdida auditiva congénita es frecuente, ¿sí? Se llega a ver en el 15% de los neonatos, ¿sí? Y lastimosamente puede llegar a ser bilateral. Entonces, eso es algo importante, ¿sí? No es algo impresionantemente frecuente, pero para que a uno le digan 6 de cada 100 niños con síndrome de Down no podrán escuchar por ninguno de sus dos oídos, es algo impactante, ¿sí? Y es por eso que todo niño, aunque tenga síndrome de Down, lo mismo, se maneja como cualquier otro neonato para detectar las cosas a tiempo. Enfermedad periodontal. Esa es otra cosa. Entonces, aquí el tema maxilofacial, la odontología entran a jugar, ¿sí? ¿Cómo vamos identificando la inflamación local en los niños, infecciones, dolor? Todas esas cosas es lo que más se ve. Y también se ha visto algo muy curioso y es que al parecer, por una bacteria que es el Actinobacillus, se cumple con que los dientes superpuestos y la pobre higiene oral y la inmunodeficiencia predispone a estos niños a generar enfermedad periodontal, ¿sí? Es por eso que se le debe entrenar a los papás, como a cualquier otro niño, a tener precaución sobre la salud oral de su bebé, ¿sí? Es importante realizar sus controles de odontología con periodicidad y ya, eso es. Pero para que lo tengamos en cuenta, los niños aquí tienen un riesgo ciertamente especial. Entonces debemos hacer la mayor conciencia en los padres de que esto puede llegar a ocurrir. Muy bien. Trastornos endocrinos. Los niños con síndrome de Down tienen mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Tipo 1. Se ha visto que de 3 a 8 veces más que el resto de la población en general entre los 9 a 14 años. Algo impresionante, porque entonces aquí, médicos de urgencias, que les gusta el tema de la cetocidosis diabética, ojo con los niños con síndrome de Down, porque es más frecuente en ellos, como debut de la diabetes mellitus tipo 1. El hipotiroidismo se ve sobre todo en menores de 8 años y el hipertiroidismo es menos frecuente, al igual que siempre, ¿sí? El hipo siempre es como más frecuente que el hipertiroidismo, pero aún así se presenta y la glándula tiroides es relativamente afectada en el síndrome de Down y toca tenerla presente. En el panel de la AAP se encuentra cuándo enviar las TSH de control y demás. Muy bien, y aquí lo encontramos, el tamizaje con TSH
y que simplemente deberíamos tratar a los niños con hipotiroidismo cuando la TSH se encuentre persistente más allá del percentil 95 o que tengan hallazgos clínicos sugestivos como cualquier otra persona con su piel seca, frío, caída de pelo y demás, ¿sí? Eso debemos tenerlo en cuenta. El crecimiento, de nuevo, parte endocrina, ¿no? Peso, talla y perímetro cefálico son menores, ¿sí? Y eso hace parte de la braquicefalia, por ejemplo, y todo lo demás acerca de lo pondoestatural de un niño con síndrome de Down. Pueden llegar a pesar de 0.18 a 0.37 kilos menos que sus hermanos. Esos son, mejor dicho, 0.5 desviaciones estándar. Esas cosas, digamos que tienen cierta relevancia. ¿Por qué? Porque estos niños tienen sus propias curvas de crecimiento. Aquí, de pronto, para quienes ya hayan rotado por pediatría, para quienes no, ¿sí? Esas curvas de crecimiento tan típicas que existen incluso aplicaciones para los celulares, para los teléfonos, para los computadores, ¿sí? Esas aplicaciones, ahí sí les digo, aquí no sirven. Porque para el síndrome de Down, la OMS se encargó de hacer unas propias con carriles específicos de crecimiento, ¿sí? Entonces, aquí sí no funciona igual que en la población en general. No le podemos exigir a un niño con síndrome de Down, que es la neuploidía más frecuente de todas, que crezca igual que el resto de la humanidad, ¿sí? Entonces, eso es algo particularmente importante y que sí es diferente, ¿sí? Pero eso es mejor porque nos hace tener, digamos, mayor tranquilidad, no solo para uno, sino para los papás, para saber hasta tanto, hasta cuánto y hasta tanto este niño pueda crecer con normalidad, ¿sí? Y llevar ese carril de crecimiento. Existen tallas promedio que llega a ser de 1,57 en hombres y 1,44 en mujeres. Eso es, como les digo, el promedio. Un peso promedio de 71 kilos en hombres, 64 kilos en mujeres, y su patogenia sigue siendo desconocida, pero como todo en la endocrinología, casi todo se le aporta al factor de crecimiento insulínico tipo 1 o a la disfunción hipotalámica de la hormona del crecimiento. No se ha comprobado del todo, pero estaremos en camino de hacerlo. Muy bien. Monitoreo anual del peso, como siempre, revisar muy bien. Y aquí, como les decía, la OMS se encargó inicialmente de hacerlo. Pero ¿qué nos dice la evidencia? ¿Son tan buenas las gráficas de la OMS o de los CDC? En realidad son buenas porque históricamente fueron los precursores, pero desde 2015 las mejores son las de la AAP, según lo que se ha visto, ¿sí? Entonces, se recomienda más utilizar las de la AAP que las de la OMS, ¿sí? Sin embargo, eso depende del gusto de los especialistas, según el gusto del país, a lo que más se acople con la epidemiología local, y lastimosamente en Colombia no tenemos una guía que nos hable de cuál nos deberíamos orientar. Muy bien. La prevalencia de obesidad es también muy importante. Casi la mitad de los niños con síndrome de Down tienen obesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer para ello? Prevenirla. Aquí no debemos tener sesgos ni prejuicios, juicios de valor que no, como el niño tiene síndrome de Down, no puede ir a un gimnasio, no puede hacer ejercicio. Eso no es cierto, ¿sí? Entonces, debemos iniciar lo más pronto posible este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque la obesidad nos predispone a muchas otras cosas. No solo lo cardiovascular, sino también el tema cognitivo, ¿sí? Todo esto va a estar junto con otras cosas como el calcio y la vitamina D para evaluar la salud ósea, ¿sí? Entonces, aquí hay muchas cosas que no les he dicho precisamente en qué momento se envía, porque pues, eso ya está en los paneles que les mencioné al inicio, y que pues obviamente ahorita los tendrán para saber en qué momento se envían estos paraclínicos de control. Trastornos hematológicos. Esto es una cosa muy importante. Cerca del 65% de los neonatos tienen policitemia, ¿sí? Porque tienen mayor eritropoyetina. La leucopenia puede ocurrir en el 33% de los casos, ¿sí? Y aquí tenemos los hemogramas con perfil ferrocinético deberían obtenerse de forma anual entre los
1 a 13 años en estos niños, porque es muy, muy importante la anemia ferropénica en ellos, ¿sí? Estar vigilándolos. También tener en cuenta, la anemia puede ser signo de leucemia. Y aquí empezamos con una de las cosas que no nos gustan tanto del síndrome de Down, ¿sí? Y son los trastornos hemato-oncológicos. El trastorno mieloproliferativo transitorio es digamos que una fase que puede ocurrir en los neonatos con síndrome de Down y que se les ven blastos, o sea, formas inmaduras de los leucocitos en sus hemogramas. La mayoría son asintomáticos y se les maneja con seguimientos de hemograma. ¿Mm? Pero ante eso debemos tener la precaución de que no se nos convierta en esto, ¿sí? Y son las leucemias. Las leucemias pueden ocurrir del 1 al 1.5% de los casos de por vida en cada paciente, ¿sí? Y la más frecuente de todas es la leucemia mieloide aguda subtipo M7. Parecía que yo hablara en jeroglíficos, pero es así. Y es tan típica que se le dice la leucemia del síndrome de Down, porque es prácticamente que exclusiva. Es megacarioblástica. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vemos estas células gigantescas, como los megacariocitos, que son los precursores de las plaquetas, y que se encuentran en una cantidad inmensa a lo largo de los frotis de sangre periférica. Esto uno como los empieza a observar con los típicos hallazgos del cáncer en niños, ¿sí? Las bajas de peso, la hiporexia y demás, esas cosas toca prestarles cuidado, más aún en casos de síndrome de Down. La anemia es una de esas cosas que a uno le debería prender alarmas en un niño con síndrome de Down porque se puede tratar de una leucemia M7, ¿sí? Esto también se ha visto que se ha asociado con uno de los genes de estas células cancerígenas, que es el GATA1 y que pues, hace parte de todo el proceso de patogenia de esta enfermedad. Luego de los 4 años, ya prácticamente que son negativos para estas variantes y se empieza a tener una mayor prevalencia de la leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? En estos casos, sí, encontramos otras cosas, algunos otros aspectos genéticos, ¿sí? Pero, de nuevo, son cosas que deberían prestárseles cuidado, sobre todo que las manifestaciones así de los ganglios, el sistema nervioso central, no son frecuentes y por lo tanto van a estar mucho más encubiertas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Niños que tienen menos de 4 años son los más afectados por las leucemias en el síndrome de Down. Después de ello, el cáncer no es tan frecuente, el cáncer hematológico, pero sí toca prestarle cuidado en esas situaciones para poder tenerlo presente, ¿sí? Nada más de esa parte. Obviamente tenemos los defectos inmunológicos, ¿sí? Lo más visto son las hipogamaglobulinemias de la tipo G y también tenemos las linfopenias T y B. Son las dos cosas que más se ven en estos casos. Toca tener ciertas precauciones, sobre todo con la vacunación de los niños, porque en esos casos las vacunas vivas atenuadas están contraindicadas, ¿sí? Sobre todo cuando pues hay eh, inmunodeficiencias severas. ¿Mm? En esas situaciones. Las inactivadas no hay ningún problema con ellas. Y la trombocitosis es frecuente y digamos que pueden existir casos de síndromes mielodisplásicos, esos son como un poquito más profundos para la parte hematológica, pero para tenerlo en mente, las 3 líneas celulares se pueden ver comprometidas. Muy bien. La enfermedad cardiovascular, la más vista de todas, la más importante y que casi siempre que ustedes encuentren un soplo, alguna afectación cardiovascular en un niño con síndrome de Down, se puede tratar con altísima probabilidad de un defecto del tabique auriculoventricular, ¿sí? Y si no, del ventricular y si no, del auricular. Son los más importantes, lo que más se ve. Esto se estudia principalmente con ecocardiograma al nacer, ¿sí? Y de ahí en adelante uno ya sabrá qué hacer con el cardiólogo al lado, ¿sí?
para poder revisar estas cosas, cómo es su pronóstico, cómo va a ser su manejo y sobre todo cuándo va a ser su momento de intervención. Aquí tenemos también varias valvulopatías que pueden ocurrir. La más importante de todas es el prolapso mitral, es la más afectada de todas y que de nuevo se sugiere de la ayuda de cardio evaluar esas posibilidades de intervención y la repercusión clínica que ésta podría traer. Esto, curiosamente, se diagnostica más en adolescentes, las valvulopatías, más que los defectos netamente anatómicos del corazón que se ven desde los neonatos. Muy bien. Las enfermedades respiratorias, todo lo del tema de la enfermedad, de la apnea obstructiva del sueño, también el asma, lo encontramos, los dos, y es por eso que las personas con síndrome de Down no deberían ser propensas a la obesidad, porque esta enfermedad sí nos provocaría una exacerbación de ambas y que generaría una caída en ese pronóstico de vida y el deterioro cardiovascular que esto implica. Muy bien. El tratamiento de ello realmente se ha visto que el CPAP es muy bueno y digamos que a diferencia de la población general, que uno dice el CPAP es la solución de la apnea obstructiva del sueño, se ha visto que las verdaderas, entre comillas, enemigas de estos casos son las amígdalas. Y la tonsilectomía es el tratamiento número 1 para la apnea obstructiva del sueño en síndrome de Down en realidad, ¿sí? Entonces toca tener todo eso ahí en mente y que hay algunas cosas especiales, algunas cositas que pueden llegar a variar en el síndrome de Down y que obviamente pues cambian con lo de la población en general. ¿Listo? Muy bien. Anormalidades gastrointestinales. Esto fue histórico, conocer lo de los casos de la atresia y la estenosis duodenal y cómo los médicos de antes les aconsejaban a los padres de estos niños que más o menos no había nada que hacer y que los dejaban morir de hambre. Eso incluso pasaba entre los años 50 y 70. Eso es lo que les cuento, ¿sí? Para quien le interese, son unos de los dilemas éticos más fuertes que hay en la neonatología en su historia y ahí está. Hoy en día eso ya cambió totalmente. Es infrecuente que ocurra la estenosis o atresia duodenal, pero a diferencia de hace unos años, hoy en día ya se puede tratar sin problema. La enfermedad de Hirschsprung también es importante, pero no es tan frecuente, es menos del 1% de los niños con síndrome de Down. También se tiene la enfermedad celíaca, esa sí es mucho más importante que cualquiera de las otras dos y se recomienda tamizarla desde el primer año de vida. Bien. Lo urológico y reproductivo. Anormalidades en los genitales. Existen, sí, pero no tanto en las niñas. Los más afectados son los niños, ¿sí? Los hombres. Hipospadias, ¿sí? O sea, la salida anterior de la uretra en el pene. La criptorquidia, el retraso del descenso testicular. El cáncer testicular y las malformaciones renales. Son cosas que pueden ocurrir. Y, ojo al dato, prácticamente todos los hombres con síndrome de Down son infértiles, ¿sí? La longitud, obviamente, promedio del pene, debido a las malformaciones citogenéticas que ocurren y el volumen testicular, son significativamente menores al promedio de los hombres de la demás población mundial. Y eso tiene sus explicaciones, digamos, propiamente tisulares del desarrollo de estos órganos. Pero bueno, digamos que lo más impactante de esto es la infertilidad masculina en el síndrome de Down, ¿sí? Sin embargo, las mujeres sí son fértiles, ¿sí? Y pueden quedar en embarazo de un 15 al 30% de los casos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan a estar en un estado de gestación, se ha visto en series de casos que tuvieron la curiosidad de revisar familias en las cuales la madre tiene síndrome de Down, sus hijos, cómo salían, ¿sí? ¿Cómo salían esos resultados citogenéticos de ellos? Se vieron que de 30 gestaciones, ¿sí? 10 hijos salieron con síndrome de Down, 18, o sea, la mayoría sin y hubo 3 abortos espontáneos. O sea, aquí está el ejemplo en esta imagen.
es posible que una niña con síndrome de Down pueda crear una familia. Y el hecho de que un hombre sea infértil y tenga síndrome de Down no quiere decir que no pueda formar una familia, ¿sí? También está la adopción. Por eso está la transición a la vida adulta y eso es responsabilidad de todos nosotros, ¿sí? Saber que el síndrome de Down no significa que uno no pueda tener una familia ni poder crearla. Muy bien. Y aquí lo tenemos, educar. Aquí está una madre y su hijo, ambos afectados, digámoslo así, por, por el síndrome de Down. Pero eso impide que uno pueda decirles que no se puede tener una familia, eso no es cierto, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Qué es lo importante en estos casos? Que ojalá sea una familia que haya sido hecha con amor, porque estas personas son muy susceptibles al abuso sexual, ¿sí? La discapacidad intelectual que puede ocurrir en estas personas es altamente susceptible, vulnerable a que eso ocurra. Y es por eso que desde la edad en la que las personas puedan llegar a tener cercanía reproductiva y sexual con otras personas, debe hablárseles con normalidad acerca de esto, como se debería hacer en cualquier otra persona. Otra cosa es que la cultura muchas veces lo pueda llegar a impedir. Muy bien. Las artropatías. La más importante de todas, la artritis idiopática juvenil, o mejor dicho, la artritis reumatoide, entre comillas, de los niños, entre comillas, ¿sí? Porque pues obviamente eso no es tan así. Es más probable que en casos de síndrome de Down y usualmente son poliarticulares y tiene una muy buena respuesta a los AINES, como pues, cualquier otra artritis idiopática juvenil, pero lastimosamente se afecta un poco más al síndrome de Down. Trastornos hematológicos, todos los que ustedes puedan querer, pero la más importante, la hiperkeratosis palmoplantar. Lo que ustedes encuentran aquí en pantalla es una cutis marmorata, ¿sí? Que es algo curioso que puede ocurrir en el síndrome de Down, que uno lo puede confundir cuando uno ve a un neonato como que tiene frío, que sí, pero la cutis marmorata ocurre por, digamos, una exposición normotérmica, ¿sí? Y que en su piel está, bueno, como tallado, esta, digamos, eh, esta especie de ferrocarriles, lo llaman así, o de vías a lo largo de su piel. ¿Mm? Entonces, esos conglomerados de formaciones vasculares a lo largo de la piel es lo que nosotros podemos conocer así y no existe ningún problema con ello, ¿sí? Siempre y cuando uno mantenga una buena piel hidratada, está perfecto, ¿sí? Pero hay algo que sí puede llegar a afectar bastante y sobre todo a los adolescentes y es la foliculitis, ¿sí? Se encuentra entre el 50 al 60% de los casos de los pacientes con síndrome de Down y es algo que obviamente para quienes les guste dermatología, pues aquí está. Sin embargo, pues es algo que es tan frecuente que podría incluso ser manejado desde el nivel de una atención común y corriente. Y ahora sí, hablemos del pronóstico. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cuál es su expectativa de vida? Es más corta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los esfuerzos que hemos hecho por esta condición médica? ¿Sí? Entonces, a diferencia de hace tantos años que llegaban en los años 70 hasta los 3 años de vida, los últimos estudios que son del 2003, imagínense, dicen que llegan hasta los 56,8 años en promedio, ¿sí? O sea, eso quiere decir que eso es la media, pero no es el que ha llegado a vivir más. Los esfuerzos que se han hecho son inmensos. Y sobre todo liberarnos de los prejuicios, liberarnos de los juicios de valor frente a el síndrome de Down. ¿Cuál es la razón? Porque hemos logrado controlar la neumonía, las otras infecciones respiratorias que ahorita mencionamos, las malformaciones congénitas. Nos hemos animado a intervenir a estos niños, ¿sí? Enfermedades circulatorias, cardiopatías congénitas, la demencia. La demencia, en esos casos, es liberarnos de nuevo de ese prejuicio de que ya no hay nada que hacer. No, el abordaje es multidisciplinario, la terapia física, de nuevo, la fonoaudiología, el aprendizaje en estos niños.
ayuda a estimular esos cerebros. Y eso comienza a funcionar finalmente para que esa demencia ya termine, sí, afectándolos en unos cuantos años. Es prácticamente algo inevitable tener un tercer cromosoma que te codifique amiloide, ¿sí? Pero entonces nosotros podemos ayudar, ¿sí? Y sobre todo, que ya vemos al síndrome de Down como algo inherente a nuestra sociedad, ¿sí? Ya no es algo del hospital, ya no es algo de tener a un niño institucionalizado por síndrome de Down. No, ¿quién dijo? Es para que viva con su familia, para que viva tranquilo. Y es por eso que la esperanza de vida de estos niños ha pasado de ser 3 años en promedio a ser 56. La malignidad, ¿sí? Ahorita lo vimos. El tema hematológico es lo más duro de afrontar en estas situaciones. Las leucemias son menos frecuentes en el síndrome de Down, curiosamente, ¿sí? Pero cuando ocurren, ¿sí? Digamos que toca tenerles un poco más de cuidado, ¿sí? Si tienen un tema de respuesta a los fármacos que puede llegar a ser un poco más complicado, ¿sí? Pero bueno, o sea, digamos que ante las alarmas y la detección temprana es lo más importante, como en cualquier otro cáncer, pero eso es, y es una realidad y es lo que hoy en día aún debemos seguir combatiendo para que nuestras personas, no solo nuestros niños, sino también nuestros adultos con síndrome de Down, puedan continuar con una vida tranquila. Los predictores de sobrevida, tenemos varios: la raza, el sexo, el peso al nacer. Aunque la raza y el sexo están ahí como más o menos estudiados en realidad, ¿sí? De lo que ahí alcancé a revisar, el peso al nacer sí es una cosa notoria y que sí hemos visto que sí tiene, digamos, alto impacto, eh, pero sobre todo la presencia de efectos congénitos cardíacos y otras anomalías estructurales que comprometan la funcionalidad de la persona son cosas que sí pueden llegar a afectar de forma más considerable la sobrevida de la persona. Y aquí está para los curiosos. ¿Cómo estamos en temas de investigación? Los modelos murinos, ya hablamos de farmacoterapias emergentes, ¿sí? Hay muchas cosas hoy en día, muchas. El tema de la GnRH es una de ellas, ¿sí? También tenemos con el factor de crecimiento insulínico. También tenemos aspectos en oncología. Para esos tratamientos que son a veces de difícil respuesta en ellos, ya se están haciendo esfuerzos para mejorar eso, ¿sí? Y la sobreexpresión de muchos genes que se encuentran en el cromosoma 21, también toca tener en cuenta que contribuyen a los déficits de aprendizaje, entonces toca revisarlos y mirar muy bien eso cómo se está comportando. Hoy en día la investigación se ha visto más centrada en tratar de mejorar el hipocampo de estos niños, porque si se llega a puntualizar ahí, hacer una terapia particular en el hipocampo, curiosamente, es lo que se ha visto de nuevo en los modelos murinos, que tenga una mejor respuesta en el desarrollo cognitivo y en la habilidad motora de quien esté afectado por esta condición médica, ¿vale? Aquí tenemos todo el sinfín de terapias que se encuentran hoy en día en investigación. Encontramos desde cosas de inhibidores del GABA hasta cosas de memantina, o sea, de cosas que han sido hechas como antiparkinsonianos, ¿sí? Perdón, sí, de antiparkinsonianos, la fluoxetina, ¿sí? Entonces son estudios que, porque falta apoyo para poder desarrollarlos de buena manera, no han surtido todavía los resultados que quieren y se han demorado en sacarlos, ¿sí? Entonces, de nuevo, necesitamos más curiosos en este tema y que puedan ayudar en el pronóstico de la gente, ¿sí? Y hay algo que va a ser el futuro del síndrome de Down y es el estrés oxidativo, ¿sí? Y de pronto para muchas otras patologías, pero es eso, el envejecimiento prematuro en el síndrome de Down es lo que tanto preocupa y lo que predispone a tantas condiciones en el síndrome de Down propiamente y que pueden llevar al deterioro funcional de la persona. Siendo así, es como nosotros podemos actuar sobre la actividad de la superóxido dismutasa. Se han visto muchas cosas y muy buenos resultados en esto, pero también cosas con otros antioxidantes muy bien conocidos como el zinc, el selenio, vitaminas, minerales,
que la verdad no han sido muy buenos, ¿sí? Que no han tenido resultados, o sea, han tenido resultados neutrales, no han ayudado en el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, sí se han visto fallas metodológicas y demás que pueden explicar que esto no haya funcionado. Entonces, de nuevo, curiosos, anímense, porque como pudieron ver, todas las especialidades están aquí metidas y es nuestra responsabilidad llegar a esto, a asesorar al paciente, a su familia y discutir de todas las cosas, de intervenciones médicas, educativas y qué podemos hacer para que estas personas logren el rumbo por continuar, la transición a la vida adulta y cómo en los primeros años de la adolescencia nosotros podemos llegar a establecer esa discusión, los planes a futuro de estas personas con empleo, residencia, que generen una vida independiente. Es lo que uno añoraría, ¿sí? Que no exista esa famosa dependencia del niño o del adulto con síndrome de Down, que conduzcan, también es posible. Ocio, ¿m? Y sobre todo que se haga sentir el mensaje del síndrome de Down y que se siga viendo como algo que ya haga parte de la normalidad de nuestra sociedad. Es por eso que les quise traer este video para terminar esta presentación y que ustedes sepan, este video es del Día Internacional del Síndrome de Down, que fue compartido durante este mismo año, ¿sí? Y que nos habla de cómo uno debería liberarse de esos prejuicios que uno casi siempre puede tener para estas personas, ¿vale? Entonces, aquí para los curiosos va a colocarlo. Hey bartender, you assume that I cannot drink a margarita, so you don't serve me a margarita? So I don't drink a margarita. Your assumption becomes reality. And parents, you assume that I cannot live on my own, so you don't encourage me to live on my own. So I don't live on my own. Coach, you assume that I cannot hit harder, so you don't train me to hit harder. So I don't hit harder. And teacher, you assume that I cannot learn Shakespeare, so Shakespeare. Old MacDonald had a farm. So I don't learn Shakespeare. E-I-E-I-O. But hey, if all your assumptions become reality, then assume that I can drink a margarita. So you serve me a margarita. So I drink a margarita. Assume that I can live on my own. So I live on my own. Assume that I can hit harder. So I hit harder. Assume that I can learn Shakespeare. So, what fools these mortals be? I learned fucking Shakespeare. You assume I can swear, right? Assume that I can do that job. That I can go to parties. That I can have sex. That I can be on stage. Assume that I can. So maybe I will. Y ahí tienen cómo todas estas sociedades se esforzaron para crear ese video y liberarnos de ese asumir. Yo asumo que el niño que tiene síndrome de Down no va a llegar lejos. Eso es puro cuento. Por eso mismo, muchas gracias a todos. Es una revisión que, pues, como siempre, los temas los procuro hacer lo más integrales posibles para que queden dispuestos a la revisión de cualquiera que lo necesite. Como conclusiones de todo esto, el síndrome de Down tiene unas expresiones citogenéticas importantes. Recordar que esto no es sinónimo de trisomía 21 para nada. Entonces, cuando ustedes encuentren como diagnóstico trisomía 21, confirmen si en verdad tiene un cariotipo y que no sea una translocación reversioniana o un mosaicismo, ¿sí? Entonces, ahí está. Acuérdense de la edad materna, del tamizaje, que lo más importante es realizarlo lo más pronto posible, ¿sí? Lo prenatal. Que en nuestra ley colombiana está contemplado entre la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Y el dilema ético que les propongo para que cualquiera de ustedes piense en ello. El diagnóstico, ¿sí? Las vellosidades coriónicas, la amniocentesis y todo el abordaje multidisciplinario de sus condiciones adicionales, que pueden ser independientes y cada una de ellas merecer su propia charla, ¿sí? Hablar de leucemia megaloblástica M7, aquí es, megacardioblástica M7,
O sea, es algo que amerita su propia charla y hablar de todo lo demás, ¿sí? Esto es simplemente para que no nos olvidemos que el síndrome de Down no es simplemente un tema cognitivo y ya, ¿sí? Y dejar de asumir, ¿sí? Las personas que tienen esta condición médica pueden ser adultos y pueden crear familias y ser parte de nuestra sociedad sin ningún problema. Vivir, como nosotros le decimos, mal dicho, una persona normal. ¿Listo? Entonces, muy bien. No sé si tengan preguntas de esta charla. Si quieren conocer de pronto algo acerca del síndrome de Down, alguna cosa que nos haya quedado pendiente o que quieran conocer. Bueno, muy bien. Entonces voy a pasarles la presentación por el grupo para que la tengan. Muy probablemente en sus vidas como futuros médicos van a encontrarse con un síndrome de Down, como futuros pediatras, ortopedistas, internistas, otorrinos, infectólogos, cardiólogos, neumólogos, endocrinólogos, cirujanos plásticos, cirujanos generales, cirujanos pediatras, todo lo que ustedes se imaginen, ¿sí? Hasta alergología, inmunología, hematoncología, todo lo que se imaginen. El síndrome de Down es una cosa loca, ¿sí? Es impresionante. Y tiene mucho para ofrecer y hay muchas cosas lindas que aprender de estos niños, ¿sí? Es algo que llena el corazón y que los invito a que conozcan más de ello y que la próxima vez que tengan un paciente con síndrome de Down o simplemente de pronto alguien aquí en el público tenga algún familiar que tenga síndrome de Down, es altamente probable. Hablen más con ellos, conózcanlo más y dejemos de asumir como sociedad que no son personas capaces. Ese es un gran mensaje y que más allá de lo académico es lo que quisiera que se lleven de este encuentro académico para que ya puedan pasar entonces una feliz noche, ¿listo? Entonces muchas gracias a todos. Pachito, muchísimas gracias por la charla. Bueno, no, con el mayor de los gustos. Que estén muy bien y gracias por asistir. Gracias, Chao. Pacho. Gracias.